Te quería preguntar, ¿crees que la monarquía es un símbolo político de la derecha o es de todos los españoles? Pues creo que la monarquía es un símbolo político de la derecha, pero creo que hay que hacer un matiz muy importante y es que es un símbolo político de la derecha antidemocrática. Es decir, de esa derecha que es continuista y que incluso refleja algunas de esas ideas que estaban presentes ya hace 40 años, ¿no? De una derecha que incluso sigue, ¿cómo decirlo?, anclada en el pasado y de esos movimientos que se resisten a la modernización y a la democratización del país. Frente a ello, creo que lo fundamental es pensar, imaginar nuevos escenarios y nuevas formas de hacer política, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta de si es un símbolo de la derecha, pues bueno, creo que de buena parte de la derecha, pues sí que lo es, ¿no? Y luego más adelante veremos que incluso no se puede hablar de la derecha en general y esto en sí mismo refleja que hay una ruptura dentro de la derecha que se refleja a su vez en una crisis de la monarquía acompañado de una falta de neutralidad de la que hablaremos más adelante. Y bueno, a pesar de lo controvertido, ¿no?, del fin del reinado de Juan Carlos I, ¿no?, este supo jugar un rol de neutralidad constitucional, ¿no?, del que, bueno, no sé si lo habréis escuchado, se decía por allá por los años 80 que era comunista, ¿no? Es cierto que el momento histórico es diferente, ¿no? Pero ¿creéis que está sabiendo jugar Felipe VI su rol de neutralidad constitucional? Empezaré por Elena. Adelante, Elena. Vale, gracias, Eugenio. Bueno, para Gracias. empezar, creo que claro que es un momento histórico diferente, pero es que cualquier momento histórico en sí mismo es diferente. Es decir, no podemos comparar el momento histórico de cuando estaba Juan Carlos I al momento histórico actual con Felipe VI, ni tampoco podemos comparar el momento histórico actual con la realidad y la coyuntura política de 1976, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que hay que poner sobre la mesa al principio, ¿no? Y en cuanto a si creo que está jugando bien su rol de neutralidad, en primer momento creo que la pregunta está mal formulada, ¿de acuerdo? Porque creo que depende de a quién le preguntes, pues te dirá si es neutral o no es neutral, ¿no? Y esto en sí mismo, estos dos discursos, yo creo que ya muestran claramente que no hay un consenso, un discurso compartido en cuanto a la figura del rey y que, por tanto, muestra una evidente crisis por parte de la monarquía y creo que se podría definir bien en tres cuestiones por las que se evidencia esta falta de neutralidad. Por una parte, es una cuestión ideológica. Con ello quiero decir que la monarquía, como tú bien habías dicho al principio, es apoyada sobre todo por los sectores de la derecha, pero pongo la coletilla de la derecha antidemocrática, ¿no? En cambio, la izquierda se decanta más por la república. Esta es una cuestión inicial. Es decir, uno de los ejes centrales es el ideológico. Otro también fundamental es el territorial. La monarquía es un proyecto centralista en contra del republicanismo, que es más apoyado en las periferias. Y luego otra cuestión que quería traer al debate, teniendo en cuenta que todos de aquí somos jóvenes, es también que hay una crisis generacional. Es decir, el sentir republicano cada vez es más creciente entre las personas jóvenes. Estos tres ejes que yo más o menos he plasmado ahora y que evidencian, creo que bastante bien que la monarquía no para nada es neutral, yo creo que hay que cogerlos con pinzas y son difíciles de poder incluso ponerlos sobre la mesa. Y son difíciles de ponerlos sobre la mesa porque el CIS no pregunta sobre ellos, ¿no? Que eso también creo que es bastante revelador. Pero aún así, gracias a otros medios independientes, como habías dicho justo tú al principio, pues podemos tener como estas ideas y estas hipótesis, ¿no? Pero aún así, y dejando esto como un poco más al margen y respondiendo a la pregunta si la jefatura del Estado tiene una posición de neutralidad, por una parte creo que la jefatura del Estado en sí misma no es neutral en el momento en el que no ha sido elegida por nadie. Al no haber sido elegida por nadie, la rendición de cuentas es bastante diferente, ¿no?
Esto no quiere decir que aunque no haya sido elegido por nadie, ¿de acuerdo? Ni que representa a ningún español, por ello sea neutral. Esto creo que es una cuestión clave, ¿no? Y tampoco es neutral, y esto iba a salir en el debate antes o después, porque por una cuestión histórica. Es decir, llega un momento en el que el anterior dictador sitúa a una persona, en este caso Juan Carlos I, como jefe del Estado, una persona que nombra a dedo, ¿no? Y por su herencia y por sanguinidad, pues bueno, después de Juan Carlos I le toca a Felipe VI. Creo que estas cuestiones más o menos nos revelan que la monarquía para nada es neutral, ¿no? Pero Vale. creo, Me espera, iba parece... a decir una Ah, cuestión vale. que creo que es como la más importante y ya, nada, tarda un minutillo, ¿eh? Es que me Vale, parece vale. la más importante la que iba a decir ahora. Y creo que no es neutral tampoco, ¿de acuerdo? Porque se está viendo cómo hay una relación entre la monarquía con los poderes oligárquicos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la monarquía busca su permanencia y busca permanecer en un statu quo. Y para ello necesita la alianza con los poderes oligárquicos o con los poderes económicos, que de nuevo, como el poder y como la institución monárquica, no han sido elegidos, ¿no? Y esto, luego podemos entrar en debate y demás, pero creo que se evidencia muy bien y que creo que de cara al exterior sí que se ve claramente que hay una relación entre la monarquía con estos poderes oligárquicos y poderes económicos y todas las relaciones que ha tenido el rey con los grandes directivos de Si las parece, empresas españolas. si te parece, eso lo veremos más adelante en otro bloque. Bueno, si quiere, bueno, enlazando lo que está diciendo Joaquín, le voy a dar la palabra a Elena, y bueno, pues si quiere, ¿te parece lo que comentabas, ¿no? De Noruega como la mayor democracia, ¿no? ¿Crees que los regímenes monárquicos son más democráticos en ese sentido, como ha apuntado Joaquín? ¿Que no hay ningún tipo de relación entre una cosa u otra o cómo lo plantearías? Adelante. Vale. A ver, me ha hecho relativamente gracia que cite a The Economist porque, es decir, sitúa a España como una de esas grandes democracias y has hecho como una comparación además con otros países un poco tendenciosa en sí misma, ¿no? Es decir, claro que no podemos compararnos con otros países y demás, pero, es decir, una monarquía, obviamente, si es elegida, es legítima, pero el problema es que si no es elegida, no es legítima, ¿no? Y ahora, justo voy a conectar con una cosilla que habíais estado diciendo y encima, bueno, que había estado diciendo tanto Jorge como Joaquín, y era que la cuestión de cuando se debatió la Constitución en 1978, cuando ya se aprobó y demás, pues daba cierta legitimidad a la jefatura del Estado y demás. Pero es que hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Es decir, veníamos de un régimen dictatorial. ¿Qué se iba a preguntar a la ciudadanía? ¿Quieres seguir con esto o quieres avanzar en democracia? Y si avanzas en democracia, no te voy a dar a elegir otra cosa. Directamente te inculco una jefatura del Estado presidida por un rey que es, como he dicho antes, puesto a dedo por el dictador, ¿no? Entonces, aquí ya también hay un poco de trampa en cuanto a la elección de la propia ciudadanía. Es decir, al rey, no, o sea, el rey no pudo ser elegido, sino que simplemente a la ciudadanía se le dio la opción de elegir entre una constitución que iba a suponer una modernización y una democratización y avance en términos democráticos, así era y así fue entonces, pero que ahora se queda corta. Voy a ir respondiendo a más cosillas que sí es cierto que son inconexas, Adelante, pero están adelante. guays que las comente, ¿vale? Por ejemplo, venía a decir Joaquín que eso es mentira, que el republicanismo no es algo de los jóvenes y demás, ¿no? Yo lo que sí que sé es que el sentir republicano ha ido creciendo. Y el CIS en 2015 dejó de preguntar sobre ello, ¿no? Porque ya veíamos que en cada encuesta que iba haciendo, el sentir republicano iba siendo mayoritario entre la gente joven y no entre la gente joven, ¿no? Y luego ya otros medios actualmente pues están revelando que es mayoritario. Y sí que es mayoritario entre la población joven, ¿vale? O sea, es decir, más del 50% de la juventud apoya a la República. Y también incluso juventud de derechas que apoyan a la República, ¿vale? O sea,
Por eso, antes sí es cierto que voy a dar un matiz con lo que había dicho de la derecha antidemocrática. Realmente cualquier fuerza, yo creo, política que apoye la monarquía es antidemocrática en sí misma, ¿no? ¿Tú crees, por Entonces, ejemplo, enlazando con eso que estás comentando, ¿no? sí, Es verdad que dime. Jorge hablaba que él representa a la juventud socialista, pero no al PSOE, ¿no? El Partido Socialista como tal, ¿no? Allá con sus contradicciones, apoya, ¿no? A la monarquía en tanto cuanto lo cree necesario para mantener el sistema democrático, ¿no? El sistema que hay en España, ¿no? ¿Crees que por ende es antidemocrático el Partido Socialista o no? Te pregunto a ti, Elena, ¿eh? Te pregunto a ti. Ah, me preguntas a mí, creía que me preguntabas a Jorge. No, 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 Estoy no, porque esperando a que contestara. no, porque ella ya le preguntaba y me dice, bueno, yo es que no represento al PSOE, ¿no? Vale, Sí, te lo compro. yo Pero creo, tú... vale, a ver, yo creo que en el momento en el que los partidos ya están en el sistema de partidos y demás, pues apuestan obviamente a un sistema parlamentario y demás. Pero sí es cierto, y creo que es muy revelador, que en el último congreso del PSOE no se apostara nada por una apuesta republicana, ¿no? Y es decir, yo lo vi en todos los medios que hablaban de muchísimas cosas, pero que no iba a ser una cuestión prioritaria, ¿no? Entonces, creo que abandonar este debate de monarquía o democracia es un error por parte del PSOE y creo que ahí sí que es una postura que, bueno, que al no mojarse en cuanto a la elección de la jefatura del Estado o la posibilidad de la ciudadanía al elegir la jefatura del Estado, pues bueno, es carente de un avance democrático. Para mí lo veo así. ¿Qué piensas, Elena? ¿Crees que se equivocó Felipe VI en ese discurso? ¿Crees que hubo, como plantea Joaquín, un golpe de Estado o no? Primero, o sea, voy a responder a ello, pero primero voy a contestar a una cosa que había dicho Joaquín, y es que ¿Vale? yo tengo una visión y luego lo hilo con esto, ¿de acuerdo? Y es que yo De tengo una acuerdo. visión de las derechas y las fuerzas reaccionarias que odian a una España que es diversa y es plural, o sea, creen o quieren hacernos creer que solo hay una única forma posible de ser español y restringen o anulan a cualquiera que no piensa como ellos, ¿no? Apuestan por una España central y homogénea cuando no es así. O sea, han creado un propio imaginario que no es real ni refleja la realidad. Y podríamos tener un debate bastante grande entre lo que significa homogeneidad y unidad, pero creo que daría para bastante. Y esto creo que se relaciona muy bien con la pregunta que habías formulado. Yo creo que sí que se equivocó, pero que fue muy revelador de algunas cuestiones. Felipe VI y el discurso dado el 3 de octubre e incluso me atrevería a decir que la ausencia del rey a la entrega de los despachos a los jueces de Barcelona posteriormente, lo que hacen ver es que el monarca quería llevar claramente una maniobra en contra de un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Entonces otra vez se vuelve a poner en el debate la contraposición entre monarquía y democracia. Entonces yo lo veo muy claro en este ejemplo. De acuerdo. ¿Os parece? Bueno, voy a Eh, mover adelante, sí, vamos a hablar. Ah, sí, querías comentar, perdón, sí, adelante, Joaquín. sí, yo, bueno, para hablar de golpe de Estado, me adscribo y Jorge va a entender en lo que digo porque porque estudia todo Derecho, yo ya estudié Derecho, a la definición jurídica que da Hans Kelsen de golpe de Estado, que es de todo intento desde fuera de la legalidad de subordinar la legalidad vigente. Por lo tanto, el golpe de Estado de Cataluña entra perfectamente en esa definición. Durante los meses previos se establecieron una serie de leyes, todas derogadas por el Constitucional, se produjo una declaración de independencia y yo creo que no hacen falta muchos más hechos que esos para hablar de que sí que hubo un golpe de Estado, al menos hablando en términos estrictamente jurídicos. Aparte de la sentencia, obviamente, que hubo luego, que, bueno, pues fue lo que fue. Por ahí es que no quiero entrar ahí porque si no podemos ir por otros derroteros. Y ahora, pero si queréis, hablamos en un futuro sobre eso, ¿no? Si es similar, bueno, muy interesante, ¿no? 23F, 1 de octubre, semejanzas y
y diferencias. Si queréis, lo hablamos en otros debates y estaría encantado de tratarlo. Pero quiero moverme adelante por el tema de la corrupción, ¿no? En la Casa Real, ¿no? Juan Carlos I, ¿no? Entre el dinero en cuentas offshore, regularizaciones fiscales, subida de la justicia y la sombra de que su hijo Felipe VI era conocedor de todo esto, ¿no? ¿Creéis que esto puede pasarle factura? No ya solo al rey Felipe VI, sino a la institución de la monarquía, su hija y todo esto. Venga, voy a empezar con Elena. Adelante, Elena. Vale. Yo lo primero de todo es que creo que no se puede hacer una separación entre la persona, el rey y la institución, la monarquía, o por lo menos en la monarquía española. Y no la podemos hacer por cuestiones históricas como se ha ido evidenciando, ni por cuestiones formales como se muestran en la Constitución actual, ¿no? Entonces, a la pregunta de si le pasa factura un poco las actuaciones del anterior del rey emérito y demás. Pues claro que le pasa factura, pero es que creo que ya todo el mundo tiene claro que las corruptelas que se han ido protagonizando por los miembros de la familia real, ¿no? Entonces actualmente no hay un problema de ignorancia en saber lo que hace y representa la monarquía, ¿no? Y añado a las cuestiones que habías dicho de regulaciones fiscales, subida de la justicia y demás, muchas otras que podríamos enumerar, vamos a hacer una lista enorme, como las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, el uso de tarjetas opacas, los millones ocultos en paraísos fiscales, el dinero público utilizado. Bueno, podríamos hacer una lista que ya solamente pensarlo, pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y estas cuestiones son conocidas. Entonces, como bien decía, no es una cuestión de ignorancia, sino que es una cuestión, y hay un problema sobre todo de cinismo. Y aún más que, aún sabiendo todas estas cuestiones, esta persona quede impune, ¿no? Y lo retomo con lo que habíamos dicho justamente en el punto anterior, no lo tenía pensado decir, pero creo que sí que es relevante, ¿no? Y es que, por ejemplo, la Constitución en el artículo 56 venía a decir que el rey no está sujeto a responsabilidad. Y es que esto, es decir, nos está evidenciando que no todos somos iguales. Está actuando en contra de uno de los principios básicos ciudadanos y en uno de los principios democráticos. No somos todos iguales, como los ejemplos que acabo de poner y tú mismo habías puesto, y que en definitiva pues reflejan esa política del enchufismo con políticos corruptos, con empresarios y con esa actuación al margen de la legalidad. Y me atrevería a decir, incluso que no hemos mencionado nada al respecto, pero me parece bien ponerlo, en cuanto a que no somos todos iguales, cómo aún siguen existiendo los títulos nobiliarios y los honoríficos, que es una cuestión de la aristocracia. O sea, que estamos en el siglo XXI, que estamos en 2021 acabándolo. Es decir, me llama la atención cómo todas estas cuestiones permanecen, ¿no? En definitiva, yo creo que, ya para concluir un poco esta pregunta, aunque luego a ver si intercambiamos ideas, la institución monárquica es puramente antidemocrática y estructuralmente corrupta en sí, que lleva a reproducir continuamente estas dinámicas. Lo que nos quiere decir es que el rey de turno va a seguir reproduciendo esto inevitablemente, porque es una cuestión estructural ya de por sí. Y seguimos con Elena. ¿Crees que el caso Urdangarín es un ejemplo de igualdad y equidad entre todos los españoles? Pues yo creo que queda reflejado con las anteriores intervenciones que hemos ido teniendo, también retomándolo con esto que decía Jorge, se evidencia que no, que la justicia no es igual para todo el mundo. Y justo cuando Urdangarín pasa de ser un mero jugador de balonmano a ser parte de uno de los miembros de la familia real, vemos como simplemente por este hecho y el cambio de posiciones le sitúa en una situación de privilegio, y vamos, se ve también muy reflejada, como decía Jorge, a la hora de
incluso cuando Cristina iba a las visitas y demás a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que se evidencia muy bien, que la sentencia nos muestra que no todos somos iguales ante la ley, y si hacemos un poco de memoria en relación a esto, vemos como justo, o sea, como el proceso el proceso judicial se vio muy ralentizado y demás, y mientras tanto como Urdangarín y Cristina de Borbón seguían en libertad en Suiza, viviendo tranquilamente, ¿no? En cuanto a Cristina, que creo que lo habéis comentado, tampoco creo que es el tema de debate, pero da igual porque lo voy a mencionar así brevemente. Es decir, no podemos olvidar que, pero brevemente, os voy a decir una cosilla. No podemos olvidar que Cristina también era miembro del patronato de la fundación, de esa fundación sin ánimo de lucro. Es decir, pero ¿qué pasa? Que luego en el juicio pues parece ser que no se acordaba ni sabía qué es lo que se estaba tejiendo entre manos la fundación, ¿no? Me sumo bastante a lo que decía Jorge, y que evidencia bastante bien cómo todas estas corruptelas de la familia real, y justamente esta del caso de Urdangarín, a pesar de todas estas actuaciones, al final, la mayoría de las veces resultan impunes, o por lo menos se ve cómo hay un vacío del poder judicial, ¿no? También creo que esto se evidencia bastante bien cómo la Fiscalía, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en estos últimos meses no abren en los procesos de investigación de Juan Carlos I, aun cuando sabemos todo lo que ha ido cometiendo, ¿no? Entonces, recojo esta frase este dicho de que tus actos hablen más que tus palabras. Pues es muy preocupante que la justicia española con estos actos se vea por dónde más o menos se decanta, y también cómo no se abren procesos de investigación cuando se deberían abrir, y en una democracia, si todos somos iguales ante la ley, pues estaría de menos hacerlo, vamos. Si parece, bueno, ya llevamos más de una hora en el debate. Si parece, no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a los titulares. Adelante, si quieres, empezamos con Elena. Adelante, Elena. A ver, un segundito. Adelante. Vale. Bueno, creo que, por ejemplo, hemos estado hablando bastante sobre la jefatura del Estado, que hay que seguir hablando, y sobre las denuncias de las corruptelas protagonizadas por los miembros de la familia real, pero creo que hay que ir más allá. Hay que desimaginar lo ya dado para poder imaginar nuevos escenarios y nuevas experiencias igualitarias donde todos realmente seamos iguales. Nuevos escenarios democráticos que atiendan a las necesidades de la mayoría y que, por lo tanto, sean proyectos de mayorías, que sean capaces de articular las demandas y necesidades de la gente y metabolizarlo en un proyecto que mejore nuestras vidas, construyendo, eso sí, siempre desde la cotidianidad. En definitiva, necesitamos un proyecto de país y una España que necesita un proceso de modernización y renovación en el que avancemos colectivamente hacia un país más justo, más democrático y más igualitario.